BMW i4. Maniobra de esquiva. Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Estamos en el circuito hoy para hacer la prueba de esquiva y slalom con este BMW i4. El BMW i4 es un vehículo eléctrico con un único motor en este caso, porque tenemos la versión eDrive 40. Este motor está colocado en el eje posterior, tiene 340 caballos. Neumáticos, llevamos unos neumáticos Hankook Ventus S1 Evo 3 en diferente medida delante y detrás. Delante tenemos una medida de 245/40, llanta 19, y detrás tenemos unos neumáticos un pelín más anchos, son 255/40, 19. Dicho esto, vamos a ver qué tal lo hace. En la primera pasada, el BMW i4 nos sorprendió con un sobreviraje hacia el tramo final. La verdad es que al volante se vive con más intensidad de lo que se ve en las imágenes. Pero bueno, afortunadamente, entre la intervención de las ayudas electrónicas y un contravolante del conductor, todo quedó en una simple anécdota. Pero este primer intento ya nos indicó que debíamos disminuir la velocidad si queríamos obtener una pasada exitosa. Y tuvimos que bajar hasta 73 km por hora para conseguir una esquiva limpia. A esta velocidad, que es más bien baja para un vehículo de las características del i4, no hay reacciones sorpresivas ni nada que se salga de lo común. El balanceo de la carrocería no es grande, pero el coche se nota más bien blandito y normal en lo que se refiere a velocidad de respuesta a las órdenes del volante. No se parece en nada a un Tesla Model 3, que tiene un tacto mucho más directo e inmediato. Recordamos que esta unidad de BMW i4 no tiene el paquete M. Quizás con él las sensaciones sean distintas. En cualquier caso, en el resto de intentos a más de 73 km por hora, nos fue imposible pasar sin derribar algún cono. Nos llamó la atención que ese sobreviraje que nos hizo en la primera pasada no volviera a hacerlo en el resto de la sesión, incluso probando otra vez a 77 km por hora. Sabemos que los neumáticos estaban a buena temperatura, estaban calientes desde la primera pasada, porque estuvimos previamente rodando rápido en el circuito para hacer la sesión de fotos. Slalom. En esta prueba volvimos a tener la impresión de que este i4 eDrive 40 sin paquete M está ajustado más hacia el confort que a la eficacia en curva. Tiene una agilidad correcta, le cuesta poco cambiar de apoyo, pero no se siente tan directo ni tan inmediato como un Tesla Model 3. No obstante, el mayor inconveniente que le vemos es que hay que tener cierto tiento con su manejo, pues algunas combinaciones de acelerador, freno y dirección desembocan en movimientos de la parte trasera que, bueno, te ponen cuanto menos en alerta. Las ayudas electrónicas tienen tarea para mantener a este i4 dentro de unos límites seguros. No conviene desconectarlas. Esto es algo que se puede hacer en un circuito. Afortunadamente, esa barrera de plástico no estaba llena de agua y el coche no resultó dañado. Ahora bien, hay que reconocer que con algo de habilidad y práctica puedes pasar un buen rato a los mandos de este BMW. Por cierto, el mejor tiempo en el slalom fue de 24 segundos justos, lo cual coloca a este BMW i4 eDrive 40 en los puestos de cabeza.